Señoras y señores, señoras, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo, Gurdjieff lo llamaba la sagrada ley triple de el principio de afirmación, el principio de negación y luego un estadio de conjunción neutra, que jamás por sí mismo puede hacer otra cosa que conjugar y combinar los principios de afirmación y de negación. Es decir, no puede hacerse de un estado de conjunción, de un intersticio, la realidad material o espiritual sobre la cual construir algo, puesto que su mero rol es el de conjunción, el de transmisión, conexión, mutación entre un estado y otro, o mero intercambio entre un estado y otro. Los cuánticos lo llaman, en términos atómicos, protón, electrón y neutrón. Y cuando no solamente las religiones, por tribales, primitivas o judeo-helénico-cristianas que sean, hablan de la luz y de la sombra, del positivo y del negativo, toda esa correlación que es sempiterna, les está hablando de alguna forma de un matrimonio, una conjunción matrimonial. Sí, hay un episodio en el que Swedenborg, cielo e infierno, habla del matrimonio. Matrimonio no ya celeste, no ya celestial, sino el matrimonio terrenal, natural, que no deja de tener su correspondencia con el mundo espiritual celestial, puesto que Swedenborg se puede resumir en 3 premisas. El verbo no es literal, es decir, que hay que saber interpretarlo como símbolo. La correspondencia, es decir, que todo aquello que sucede aquí abajo tiene una correspondencia con lo que sucede allá arriba, cosa que también decía ya Gustav Meiring. Cualquier acto, cualquier realidad representada tiene su doble y la reacción, el ser humano reacciona. El ser humano es un ente que reacciona a estímulos, En su realidad natural, estímulos orgánicos a través de sus 5 sentidos, pero en su doble realidad espiritual también a estímulos celestiales, espirituales, que tienen su traducción en los fenómenos orgánicos. Bien, eso es la correspondencia. Señoras y señores, cuando hablamos del matrimonio, Swedenborg aquí habla del matrimonio. Esto me recuerda al Matrimonio entre el cielo e infierno de William Blake, que precisamente está basado en los escritos de Swedenborg, a pesar de que Blake era crítico, pero muchas de sus poesías, muchos de sus poemas están basados en este delirio cósmico, este viaje astral delirante y lúcido por momentos de Swedenborg. Matrimonio entre el cielo y el infierno es una de las piezas más interesantes de William Blake. Pero vamos a leer un pequeño parágrafo en el que Swedenborg habla del matrimonio, de la conjunción entre el hombre y la mujer, precisamente para poner en tela de juicio toda una filosofía absolutamente torticera, deforme, aberrante, pútrida, hedionda, basada en una supuesta osanación de, en primer lugar, la relativización de la propia identidad del macho y de la hembra, del positivo y del negativo, del protón y el electrón. Vayan más allá ustedes de la nomenclatura prejuiciosa de que positivo es algo que se recibe con los brazos abiertos y negativo con los brazos cerrados. No, vayan más allá de esa dicotomía absolutamente aberrante definitoria, porque no funciona de esa manera. Cuando hablamos de positivo y negativo, de protón y de electrón, no estamos hablando de que unos tengan determinadas características deseables y otras determinadas características indeseables, sino que estamos hablando de 2 facetas de la misma realidad que son complementarias,
Eso es el macho y eso es la hembra. Y bien, cuando hablamos de esto, en términos ya no solamente teológicos, teosóficos, filosóficos, sino cuánticos, tenemos que entrar en el terreno del matrimonio, de la conjunción entre macho y hembra, que no son nomenclaturas intercambiables y que mucho menos tienen la misma, el mismo peso, la misma dignidad factora y de generación de realidad que ese elemento conjuntivo, ese elemento transitorio, neutro, que no tiene otra razón de ser más que el de precisamente generar un puente entre esos dos elementos, esos dos interruptores, factores del universo, positivo o negativo, macho y hembra, que es la aberrante filosofía a través de la cual, con parafernalias grotescas, delirantes, demenciales, tristes y escuálidas a nivel moral e intelectual, como la ideología de género, ha empezado a generar, a través de sus propios nichos de mercado, toda esta basurienta cháchara, ese dogma inconsistente y pútrido de la transexualidad o de la homosexualidad como una entidad que haya que instaurar como género per se, que deba incluso colocarse en una posición hegemónica en la sociedad, en términos de neutralidad hermafrodita, ¿no? Términos bafométicos, los términos bafométicos del hermafrodita, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene su representación en todo lo que es la creación del cosmos, pero siempre como precisamente afirmación de los polos complementarios, llámenlos ustedes macho, hembra, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Bien, Swedenborg habla en términos de voluntad y de entendimiento, como esos términos que se compenetran, se complementan, derivados del macho y de la hembra. Atribuye el entendimiento al macho, atribuye la voluntad a la hembra. No hay atributos en el entendimiento o en la voluntad que sean superiores o inferiores. Son atributos absolutamente complementarios. Ergo, esto no va de que es de lo que se ha querido alimentar esa ideología de género absolutamente analfabeta, porque si esa gente leyera un poquito más, si leyera un poquito más, en vez de fumar porritos en la plaza de la facultad, o etcétera, etcétera, pues a lo mejor nos podríamos ahorrar determinadas parafernalias, ¿no? A lo mejor nos las podríamos ahorrar, o cuanto menos podríamos estar alerta para poder eliminar todas esas falacias que han generado think tanks a lo largo de la humanidad absolutamente nefastos y tóxicos para el propio bienestar del ser humano. Verbigracia, el marxismo cultural, por ponerles un ejemplo. Bien. Swedenborg coloca el entendimiento en el hombre y la voluntad en la mujer. Voluntad y entendimiento como amor y fe, como verdad y bien. Siempre son atributos complementarios sine qua non, yins y yans. ¿Qué sucede? Existen matrimonios, cónyuges, tanto en el mundo terrenal, natural, físico y orgánico, como en el mundo celestial y espiritual. Swedenborg siempre correlaciona el mundo físico y orgánico con el mundo cósmico y espiritual y celestial. Todo tiene una correlación. El matrimonio en el cielo no tiene ningún tipo de conflicto, ya que el matrimonio en el cielo se representa sencillamente en la unidad. La unidad es ya de por sí lo que genera la naturaleza angélica y celestial de ese nivel de conciencia, de ese paraíso. Aquí abajo, sin embargo, en este nivel orgánico y neutral, particularmente afecto de la atomización, la múltiple manifestación de realidades que son complementarias, pero que no se representan como tales a menos que se las entienda y se las ensamble, aquí es donde podemos encontrar ese problema.
Problemas que se pueden encontrar en términos conyugales cuando hablamos del matrimonio entre hombre y mujer, macho y hembra, voluntad y entendimiento, entendimiento y voluntad. Y efectivamente esa unión sagrada que tiene su correspondencia y su correlación en el paraíso sufre por las limitaciones derivadas de esta naturaleza orgánica, muy relacionadas en términos religiosos con el bien y con el mal, con el vicio y con la virtud, etcétera, etcétera, cosa que se podría discutir, pero bueno, ahora estamos hablando, hablemos de Swedenborg. Los problemas que surgen entre esa asociación, esa empresa conyugal que establece el macho y la hembra, no solamente para la procreación y la prolongación de la especie, que a nivel orgánico es absolutamente indispensable, sino a nivel espiritual, proceden precisamente de la contaminación, de la toxicidad que deriva de toda esa imperfección espiritual que lleva al egoísmo como contraposición de la caridad. ¿Cómo lo interpreta Swedenborg? El amor conyugal empieza a degenerar cuando sucede algo particular. El amor al dominio, dominar, por el cual el uno desea dominar sobre el otro, destruye completamente el amor conyugal y su goce celestial, porque, como ya se ha dicho, el amor conyugal y su goce consiste en que la voluntad del uno sea la del otro, mutuamente y recíprocamente. El amor al dominio, en el matrimonio, y yo extendería el amor al dominio en términos humanos, todo aquel que pretende siempre dominar, estar por encima de los demás, es el que la acaba liando parda. Pero ciñámonos ahora al amor conyugal según Swedenborg y al matrimonio. El amor al dominio en el matrimonio destruye esto, porque el que domina quiere solo la voluntad suya que sea sobre el otro, y por el contrario que la del otro en él sea nula. No hay pues entre el uno y el otro mutualidad ni comunicación alguna de amor conyugal con su goce, y sin embargo esta comunicación y consiguiente conjunción es el verdadero e íntimo goce del matrimonio, cuyo goce se llama beatitud. El amor al dominio extingue completamente esta beatitud y con ella todo lo celestial y espiritual de este amor, hasta tal punto que su existencia en general se ignora, y aun cuando se reconoce su existencia es mirado como cosa tan trivial que, a la mera alusión de que por él se disfruta de beatitud, se ríen o se enfadan. Esas parejas desquiciadas, que ya no se soportan porque han roto ese equilibrio de complementariedad y por el peso de sus propias imperfecciones han iniciado ese camino de dominación mutua o de sumisión que lleva a esa disolución. La disolución de ese nexo de complementariedad que representan los cónyuges, que representa la complementariedad y el encaje de los polos positivos y negativos de la voluntad y del entendimiento. Cuando el uno quiere y ama lo que el otro quiere y ama, entonces hay libertad para ambos, puesto que toda libertad viene del amor, pero la libertad es nula donde hay dominio. El uno es siervo y el que domina también es un siervo en realidad, porque como un siervo es empujado por la pasión de dominar, nadie es feliz con esa voluntad de dominar, y tampoco nadie es feliz cediendo de forma sumisa su propia identidad. Pero esto no puede comprender en manera alguna el que ignora lo que es la libertad del amor celestial. Puede, sin embargo, saberlo por lo que antes hemos comentado, acerca del origen y la esencia del amor conyugal. Conforme entra el dominio, las mentes no se unen, sino que se separan. Dominio subyuga, y una mente subyugada o bien no tiene voluntad alguna o bien tiene voluntad contraria. Si carece de voluntad, carece también de amor. Si tiene voluntad contraria, hay odio en vez de amor. Los interiores de los que viven en tal matrimonio chocan y luchan, los del uno contra los del otro. Como luchan dos fuerzas opuestas entre sí, por más que las cosas exteriores se sujetan y se acomodan por consideración a la tranquilidad, por más
que de cara a la galería y a la sociedad una pareja intente guardar las apariencias cuando interiormente ya no se soporta, ya no comparte nada, porque ese puente de conjunción entre voluntad y entendimiento ha sido destruido por la rutina, por la lujuria, por la envidia, por la avaricia, por todo aquello que afecta de base y por defecto a la naturaleza humana. Por más que de cara a la galería uno intente mantener el tipo y presumir o pretender mimar una conjunción perfecta que no es tal, esa parafernalia está destinada a saltar por los aires. Y desgraciadamente nuestra sociedad está en estas lides matrimoniales en un, diría, más del 85% basada en ese tipo de relaciones, en ese tipo de matrimonios. La colisión y lucha entre ellos se revelan después de la muerte, por regla general, cuando se vuelven a unir en el territorio celeste. Allí ya no hay represión, allí ya no hay que mantener formas de cara al que dirán o de cara al supuesto bienestar de unos hijos a los que no se quiere perjudicar por esa pérdida de equilibrio ya manifestada en la pareja. En algunos hay cierta apariencia de amor conyugal, pero no es este amor si no se hallan igualmente en el amor al bien y a la verdad. Es un amor que imita al conyugal por varios motivos, como por ejemplo a fin de que sean bien servidos en casa, es decir, interés. Por el interés te quiero, Andrés. Me quedo con este señor porque me mantiene y tiene dinero. O me quedo con esta señora porque, mira, cuando llego a casa me tiene preparada la comida y sería más caro tener a una chacha, por ponerlo de manera caricaturesca. A fin de que sean bien servidos en casa, a fin de guardar su seguridad, su tranquilidad y permanecer en ociosidad o con el objeto de asegurar su asistencia y sustento en su decadencia y vejez, o por consideración a los hijos a quienes aman. Cuando yo envejezca, no quiero estar solo, necesito a alguien que me cuide. O, ¿qué va a ser de mi hijo si le privo del sustento que su padre o su madre le procura? En algunos casos es coaccionando por el temor del cónyuge de perder la reputación, de maledicencias que dirán. En otros la lascivia, el adulterio. El amor conyugal puede también ser diferente en los cónyuges. El uno puede poseerlo más o menos, el otro poco o nada. Y por diferir así puede haber cielo para el uno e infierno para el otro. Bien, señoras y señores, las mieles del matrimonio. Las mieles del matrimonio que, por otro lado, tienen su correlación celestial. Es decir, para empezar es necesario el nexo. La cohabitación, la unión entre macho y hembra por la preservación de la especie, en términos puramente biológicos, naturales. En términos espirituales, existe esa tendencia. Un circuito cerrado de protones y de neutrones con sus electrones que debieren generar un equilibrio homeostático, variable, pero que al fin y al cabo no saliera de determinados límites. Por tanto, esa es la realidad biológica y espiritual del macho y de la hembra, del matrimonio, no en términos burocráticos. Yo llamo matrimonio a una relación estable, sólida, duradera, con sus más y sus menos, entre un hombre y una mujer. Una relación de convivencia, un tira y afloja. Duro para ustedes que lo están viviendo, sí. Algunos me están mirando ahora mismo y se están partiendo el culo. Abandonamos esa dinamo hace algún tiempo, puesto que tampoco somos, digamos, indispensables para ese equilibrio cósmico, celeste o universal, o así lo creemos. Si resultara ser que lo somos, y en función de la correlación y correspondencia swedenborgiana, y hemos decidido curarnos en salud y lavarnos las manos de ese calvario, es probable que debamos repetir nuevos ciclos en los cuales el peso de esa relación conyugal se multiplicará por 15. Prefiero no pensar en ello, señoras con señores, prefiero seguir sorbiendo mi estrella y darles las buenas tardes.